Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar un día más con ustedes, alabando, glorificando el nombre del Señor a través del mensaje, ¿cierto?, de la palabra. Dando gracias al Espíritu Santo que nos asiste constantemente, nos está ayudando, y también dar gracias a todos los hermanos que puedan compartir estos videos, ¿cierto? Para que todos podamos ser edificados en la palabra del Señor. Poniendo un like también, importante. Y bueno, vamos a ir inmediatamente a lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Amén. La palabra del Señor se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice así: entonces Pedro se levantó con los 11 y alzó su voz para dirigirse a ellos. Ustedes, pueblo judío, todos los que se están quedando en Jerusalén, dejen que les diga lo que esto significa. Escuchen con mucho cuidado. Amén. Bendito sea Dios. Aquí nosotros hemos leído un pasaje bíblico, ¿cierto?, del capítulo 2. Antes de que sucediera en Pentecostés, de que el Espíritu Santo, ¿cierto?, se viniera sobre todos los que estaban en aquel aposento. Amén. Después de la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro dice que se dirige a la multitud por lo que estaba sucediendo. Amados hermanos, cuando uno se dirige a la multitud, es un acto comunicativo, y por un discurso, en este caso Pedro, un discurso oral, ¿cierto? No fue un discurso escrito, sino que un discurso oral de lo que estaba manifestándose en ese tiempo presente. Pedro, amados hermanos, fue un líder inestable durante el ministerio de Jesús. Porque acuérdense que Pedro fue el que negó a Jesucristo. Él negó a Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 2 nosotros vemos a Pedro, un Pedro totalmente diferente, con denuedo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Espíritu Santo ya en su vida, que ya se había derramado. Pero durante su ministerio fue una persona bravucona, algunos podrían decir con un carácter colérico, con coleras, ¿cierto? Y, y negó a nuestro Señor, negó a nuestro Señor. Así como Él, también nosotros, muchas veces antes de entrar, ¿cierto?, en el Evangelio, nosotros negábamos a Jesús, lo negábamos. Pero ahora nosotros estamos en un estado presente. Es lo mismo que le pasaba a Pedro. Primero en un estado pasado y ahora estaba en un estado presente. Entonces, para más o menos mostrar, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo empieza a cambiar, ¿cierto?, a las personas. Primeramente, Pedro, cuando negó a Jesús, no quiso identificarse como seguidor de Jesús, ¿cierto? Pero después, la experiencia de Pedro cambiaría su vida. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, iba a cambiar su vida. Así como Él, nosotros también, nuestras vidas han cambiado y siguen cambiando, porque es un proceso de
regeneramiento a través de la santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se acuerda en el texto de Juan capítulo 18, cuando le preguntaron a Pedro en el patio de Anás, una mujer le pregunta a Pedro y le dice, ¿no eres tú otro de los discípulos de este hombre? Y él le dijo, yo no soy. Dice que los esclavos y los guardias habían encendido fuego porque hacía frío y estaban calentándose de pie alrededor del fuego, y Pedro se había unido a ellos para calentarse. Y estaba Pedro también ahí calentándose, y le dijeron nuevamente, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él lo volvió a negar. Dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, dice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y dice que negó Pedro otra vez, y ahí dice que cantó el gallo. Amén. El gallo, cuando nosotros estudiamos, pensamos que un gallo de los que nosotros conocimos, no, era una persona que tocaba, ¿cierto? A cierta hora pasaba y tocaba, como aquellas personas que daban la hora antiguamente, ¿se acuerdan? El gallo era una persona, no era un animal. Bueno, siguiendo esta narración, ¿cierto? Pedro, a pesar de que lo negó, amados hermanos, dice que Yahshua, nuestro Señor y Salvador, lo perdonó. Así pasa también con nosotros. Cuando hemos negado a nuestro Señor, cuando no queremos, cuando el hombre no quiere saber nada de Jesús, no quiere saber nada de la palabra del Señor, aún así, cuando se acerca nuevamente a Cristo, cuando se acerca al Señor, Dios los perdona y los restaura. Acuérdense que cuando resucitó nuestro Señor, ¿cierto? Yahshua, nuestro Señor, lo estaba esperando, ¿cierto? Con un pez a la orilla de la playa, pero él nunca ¿cierto? Le dijo cosas porque lo había negado, todo lo contrario, lo restauró, después que lo había negado. Eso es lo que hace Dios, amados hermanos. Es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es muy grande. Es grande la misericordia de Dios. Ahora nosotros, aquí en el capítulo 2, nosotros vemos a Pedro, este nuevo Pedro, ¿cierto? Humilde, pero audaz, con audacia, ya comunicando el mensaje del Señor, con audacia, porque él había visto la resurrección de nuestro Señor, ¿cierto? Y se había manifestado el Espíritu Santo. Esa confianza viene de la presencia de Dios. Esa confianza viene del Espíritu. Así como a Él, también a nosotros nos ayuda constantemente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hizo un predicador enérgico y dinámico. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, amados hermanos. Nos ayuda a predicar enérgicamente, porque sabemos que tenemos el respaldo, ¿cierto?, de su presencia. Por eso que nosotros siempre decimos que el Espíritu Santo nos asista. Él nos está asistiendo. A pesar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, Él nos ayuda en las predicaciones. Pero para eso tenemos que esforzarnos, ¿cierto?, para poder preparar un mensaje para el pueblo del Señor. La pregunta que se podría hacer en esta noche: ¿alguna vez has sentido que ha cometido errores tan malos que Dios nunca podía perdonarlo ni usarlo? Es así como se siente la presión, amados, del pecado.
No importa qué pecados haya cometido. Cuando uno se presenta delante del Señor y, por ejemplo, oramos delante del Señor, Dios promete olvidarlo. Él olvida completamente todos nuestros pecados cuando nosotros se los confesamos a Él. Nos entrega, amados hermanos, un libro en blanco para que nosotros podamos escribir en esta tierra, escribir nuestros hechos con el Señor, nuestros nuevos hechos, porque ya nos cambia, nos olvida esos pecados y nos hace una persona útil para su reino, para predicar el mensaje del Señor. Entonces es importante, amados, recibir el perdón de Dios, recibir el perdón. Esa es la base fundamental, amados, de la doctrina de Cristo, el perdón. Muchos no se consideran perdonados. Por eso que es necesario, amado, compungir nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Y dejarnos, ¿cierto?, para que Él nos utilice para cualquier obra que nosotros podamos hacer en el nombre del Señor. Pedro diciendo, escuchen con mucho cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, le dice a la gente, ¿por qué deben escuchar a los salvos? Porque acuérdense que en Pentecostés estaban los 120 y habían más todavía, ¿cierto? Porque venían personas de otros lados y muchos fueron salvos en aquel entonces. Entonces lo que Pedro le está diciendo, escuchen con mucho cuidado a los salvos. Porque esa profecía, amados, del Antiguo Testamento, amados hermanos, se cumplirían por completo en Yahshua HaMashiach. Porque Jesús es el Mesías. Él es el Cristo resucitado, el que puede cambiar las vidas. Él cambia las vidas. Por eso es que Pedro le decía, estas personas no están borrachas. No están borrachas. Porque había una acusación cuando los vieron, ¿cierto?, hablando en diferentes lenguas. Porque habían venido de muchas partes, pero la respuesta de Pedro a esta acusación de que estaban ebrios fue que era demasiado temprano para eso. Otros se burlaban de ellos. Se burlaban diciendo, han bebido mucho vino. Entonces, lo importante, amados, es que nosotros nos embriaguemos con el Espíritu Santo. Embriagarnos con el Espíritu Santo, amados. Cuando nosotros nos introducimos en las Escrituras, empezamos a entender que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Por eso cuando Pedro se dirige a esta multitud, le dice lo que había dicho el profeta Joel. El profeta Joel, por medio de Yahweh, por medio de Dios, ¿cierto?, le había dicho que en los últimos días iba a derramar de su espíritu sobre todos, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Iban a profetizar, sus hombres jóvenes iban a ver visiones, los ancianos iban a soñar sueños. Sobre los esclavos, dice, hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, iba a derramar, ¿cierto?, del Ruach HaKodesh, derramar del Espíritu en aquellos días, y iban a profetizar. Lo que hacemos nosotros, amados, estamos en el don de profecía del Nuevo Testamento, el don de profecía, de la profecía escrita, la que está en la Biblia. Ya no hay profetas, ¿cierto? No hay profetas con nuevos, ¿cierto?, con nuevos pensamientos, con nuevas visiones, no. Nosotros estamos, ¿cierto?, dentro de la profecía escatológica que está escrita en la Biblia. Entonces, amado,
Entonces vemos, amado, el carácter de los hombres en los postreros días. Porque dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre todo. Pero ¿cuál es el carácter, amado, de los últimos días? El carácter, cuando nosotros hablamos de carácter, estamos hablando de cualidades psíquicas, cualidades afectivas, rasgos emocionales, mentales, éticos, de la conducta de una persona. El carácter de los hombres de estos postreros días. Nosotros vemos, amados, que está totalmente en desacuerdo con la palabra del Señor. En estos tiempos, ¿cierto? Son tiempos muy difíciles, el carácter del ser humano. Cuando nosotros hablamos, amados, de los postreros días, incluye los días entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso es otra manera de decir, de hoy en adelante, hasta cuando Cristo venga, ¿cierto? Que iba a derramar de ese espíritu, derramar de su espíritu sobre toda carne, derramar su espíritu sobre todos, ¿cierto? Y este siempre ha sido un anhelo de Dios, un anhelo de Dios, siempre ha sido el anhelo de Dios, por eso que, por lo dicho del profeta Joel, Moisés también dice que él anheló que el Señor derramara de su espíritu sobre todo. El número 11:29 dice eso. Dice, yo quisiera que todo el pueblo de Yahweh, que todo el pueblo de Dios, ¿cierto?, fueran profetas. Quisiera que Yahweh pusiera su ruaj en todos ellos. Entonces el Espíritu Santo, amado, vemos nosotros, amados, que este incidente es muy similar a la historia relatada en el libro de Marcos, cuando los discípulos querían que Jesús prohibiera a otros echar demonios porque no eran parte del grupo de discípulos. Vemos a Eldad y Medad, que estaban fuera del campamento, y empezaron a profetizar. Por eso llega, no me acuerdo, no recuerdo bien quién vino a Moisés y le dijo, están profetizando. Y él dijo, ojalá que todos profetizaran. Todos profetizaran. Entonces, amado, vemos que el Espíritu Santo es el que está trabajando. Amados hermanos, nosotros no podemos poner límites a Yahweh. No podemos permitir poner límites a Dios. Él puede obrar a través del que Él elige. Nosotros solamente somos portadores de su palabra. Por eso que Él dice que en Pentecostés el Espíritu Santo se derramó a favor de todo el mundo, hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos, gentiles. Y así como aquel entonces, hoy pueden recibir el Espíritu. Hoy día pueden recibir el Espíritu Santo del Señor en sus vidas. Si usted tiene una dificultad, un problema, quizá alguna tristeza, Dios puede solucionar eso. Todos pueden recibir el Espíritu Santo, todos aquellos que creen en Jesucristo. Porque, amado, el derramamiento del Espíritu Santo en aquel entonces fue un pensamiento revolucionario, amado, para los judíos del primer siglo. Entonces, amado, cuando Pedro se dirige a la multitud y le dice,
hombres de Israel, escuchen esto. Yahshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Dios hizo por medio de él, en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Yahweh y ustedes mismos saben esto. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Yahweh y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá y ustedes le clavaron la estaca y le mataron. Entonces, amado, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, todo lo que sucedió estaba bajo el control de Dios. Muchas veces nosotros pensamos de lo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? Que vemos tanta maldad, tanta miseria, tanto portonazo y delincuencia y todo ese tipo de cosas malas, pensamos que Dios no tiene el control. Sí, Dios tiene el control de todas las cosas. Está todo bajo el control de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, su plan nunca lo interrumpió ni el gobernador romano, ni algún oficial judío. Nadie pudo interrumpir el propósito y el plan de Dios. Esto sobre todo animó a los que enfrentaron opresiones durante el tiempo de la iglesia primitiva. Esto los animó. El Espíritu Santo los animó. El Espíritu Santo nos ayuda a que tú no te preocupes por ciertas circunstancias que estás viviendo. No te preocupes más. Dios lo tiene todo bajo control. Solamente tenemos que disponerlo y presentarlo delante del Señor. Todos los problemas nosotros los presentamos delante del Señor y esperamos que se haga su voluntad. Que Dios quiera que haga su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces, por eso que Pedro, cuando se dirige a la multitud, le dice, Dios lo ha resucitado. Dios resucitó a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte, porque Él resucitó de entre los muertos. Resucitó, estuvo 40 días, ¿cierto? Subió a los cielos, se sentó a la diestra, está en su trono de gloria, y envió al Espíritu Santo el día 50 aquí a la tierra, esa manifestación poderosa del Espíritu Santo. Era imposible, amados hermanos, que la muerte mantuviera sus garras sobre él. Era imposible. Entonces, amado, cuando nosotros predicamos de esta resurrección, lo tenemos que hacer como Pedro. Es una proclamación pública. Hablar de la resurrección de Cristo. Entonces, es un tiempo en el mediante predicar la palabra mediante muchos testigos, mucha gente. Cuando nosotros predicamos, ¿cierto? Por las redes sociales, nosotros al otro lado, ¿cierto? De esta pantalla hay gente que está observando, está viendo, está escuchando. Entonces nosotros vemos que la declaración de Pedro fue una declaración enérgica porque tenías la presencia de Dios en su vida. Porque muchas de las personas que estaban escuchando a Pedro estuvieron también en Jerusalén 50 días antes de la Pascua y quizás vieron o oyeron acerca de la crucifixión de este gran maestro. La resurrección de nuestro Señor fue la última señal de que todo lo que dijo de a sí mismo era verdad. Todo lo que dijo de él era verdad. Bendito sea Dios. Sin la resurrección no tendríamos razón para creer en Yahshua. Él resucitó entre los muertos. Y ahí cuando le habla también Pedro, le dice, hermano, yo sé que puedo decirle francamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Por lo tanto, puesto que él era profeta,
y sabía que Dios le había asegurado con juramento que uno de sus descendencia, porque Sera en la Biblia K2 es descendencia, se sentaría en su trono. Y hablaba de antemano, dice, de la resurrección del Mashiach, que iba a ser quien no sería abandonado, ¿cierto?, en el Seol, en la tumba, y cuya carne no vería corrupción. Yahweh lo levantó a Yahshua. Dios lo levantó. Y dice Pedro, todos somos testigos de esto. Cuando Pedro está hablando del Mesías que iba a resucitar. Este Mesías, Pedro lo entendió, que no iba a haber corrupción de su cuerpo, ¿cierto? Corrupción como en el sepulcro, ¿cierto? Porque él resucitó entre los muertos, no como un ser humano, ¿cierto? Que muere y la carne no sé cómo decir la palabra, se empieza a pudrir la carne. Pero el cuerpo del Mesías, ¿cierto?, se mantuvo. No tuvo corrupción su cuerpo. El cuerpo de Yahshua no se dejó que se deteriorara, la palabra es, sino que resucitó y glorificó. Resucitó, ¿cierto?, con un cuerpo glorificado. Y Pedro, cuando citó citó un salmo de David, el Salmo 16, versículos 8 y 9, cuando dice yo proveo a Yahweh siempre delante de mi rostro, con él a mi mano derecha no seré estremecido. Así que mi corazón está alegre, mi lengua se regocija y mi cuerpo también descansará en esperanza. David decía, mi corazón está alegre. Mi corazón está alegre. ¿Qué es lo que descubrió David? David descubrió el secreto del gozo. Ese gozo, amado, ese gozo inefable que muchas veces la gente no la entiende. Nosotros mantenemos el gozo en todo momento, porque el gozo, amados hermanos, va más allá de la felicidad. La felicidad, amado, ocurre algo malo, ¿cierto? Y lo que es como un eslabón de una cadena que se corta y vuelve a la tristeza. Pero el gozo del Señor se mantiene en todo momento. Podemos sentirlo a pesar de los problemas más profundos. Nosotros sentimos la presencia de Dios. Por eso es que tenemos paz muchas veces cuando parte un ser querido. Mantenemos el gozo, aunque nuestro corazón está triste, pero mantenemos un gozo. Es un gozo inefable. Un gozo inefable. La felicidad, amados hermanos, es temporal, debido a que está basada en las circunstancias externas, pero el gozo perdura porque está basado en la presencia de Yahweh, en la presencia de Dios dentro de nosotros mismos, en la presencia del Espíritu Santo que nos lleva a esa paz, nos lleva a ese gozo inefable en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en los momentos más difíciles que nosotros podamos estar viviendo. Al contemplar nosotros su presencia cada día, nosotros hallamos el contentamiento. No sé si se le pasa a usted cuando no ha leído las Escrituras o no ha orado, se siente como vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ya cada día nosotros necesitamos de su palabra, necesitamos del Señor. Y a medida que nosotros vamos entendiendo el futuro, el que Dios tiene preparado para nosotros, para nuestra vida, estamos más gozosos, porque sabemos que estaremos con Él. Y es una certeza, es una convicción, eso se llama fe. Es lo que habla el libro de Hebreos capítulo 11.
Sin fe es imposible agradar a Dios. El que crea que le hay galardonador de aquellos que le buscan. Entonces la fe nos mantiene ese gozo. Nosotros no podemos basar nuestra vida en las circunstancias, sino que tenemos que basar nuestra vida en Dios. En Dios. Siempre tenemos que basar nuestra vida en el Señor. Por eso este Salmo 16, que habla David, dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, tú no permitirás que tu Jakadosh, tu santo, ¿cierto? Que tu santo vea corrupción. Tú me has dado a conocer la senda de la vida. Tú me llenarás con alegría, con tu semblante. En tu mano derecha, delicia para siempre. Entonces, ¿qué declaró David? Declaró la confianza en Dios, que no abandonaría a sus amados en la tumba. Y se mantiene el gozo. Todos tenemos un término, ¿cierto? Físico. Algún día tenemos que partir, ¿cierto? Pero sabemos, amados, que estaremos en la presencia del Señor. Eso mantiene nuestra vida en gozo. Él no va a abandonar a su amado en las tumbas. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron en Cristo van a resucitar. Mucha gente, amados hermanos, teme a la muerte porque no puede controlarla ni comprenderla. Entonces, como salvos nosotros, como salvos, podemos tener, amados hermanos, la seguridad de que Dios no nos olvidará después de nuestra muerte. Él no siempre está siempre con nosotros, en todo momento. Nos dará vida otra vez para vivir con Él y para siempre. Y es una seguridad real. Es una seguridad real. Por eso Pedro en su discurso a la multitud, ¿cierto? Dice, el Ruach HaKodesh ha derramado este don que ustedes están viendo y oyendo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque Dios, el Padre, ¿cierto? Yahweh, le dio a Yahshua la autoridad de enviar el Espíritu Santo con los resultados que ven y oyen hoy. Usted en esta noche, amados hermanos, y usted que está escuchando, puede recibir esta noche al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, solamente con una oración, entregándole, ¿cierto?, los pecados al Señor y recibiendo su Espíritu Santo. Es una dádiva que Dios da, es un regalo. Es un regalo, amado, Dios no lo cobra. Cuando usted recibe un regalo, ¿cierto? Si está de cumpleaños, o usted no le va a decir a la persona que le regala algo, le va a decir cuánto te debo, no, solamente usted le da la gracia. Y de lo que de gracia nosotros recibimos un regalo de una dádiva de Dios, que nosotros les entregamos solamente, como le dije anteriormente, le entregamos nuestra vida a Él, ¿cierto? Nuestros problemas, porque muchas veces la situación de cada uno puede ser inestable como la de Pedro. Así que, amados hermanos, y usted que está escuchando en esta noche, sea cualquier problema que usted tenga, cualquier dificultad que pueda tener, solamente ora al Señor, clama al Señor y Dios le va a responder. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Padre Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu amor eterno, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Eres el Rey de reyes, Señor de señores. Gracias te damos por hacer tu voluntad perfecta, Señor, en cada vida, Señor, en esta hora. Convence, Señor, de pecado, Señor, a aquellos que están clamando por sus pecados. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este mensaje que ha sido predicado, Señor, a multitudes de gente, Señor, que escucharán ahora y en el día de mañana, Señor, para que ellos puedan
ser convencidos a través de tu presencia, tu Espíritu Santo. Sabemos que hay mucha inestabilidad, muchos problemas, mucha dificultad, mucha tristeza quizás. Señor, toca los corazones de aquellos que están en problema, Padre. Soluciona, Señor, todo lo que ellos tienen, Padre. Que se haga tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor, amados hermanos. Gracias al Señor porque usted ha podido estar en esta noche, ¿cierto? Y también gracias al Señor por aquellos que van a escuchar el día de mañana. Amén. Dios los bendiga grandemente y estaremos el próximo lunes, si Dios quiere, si Dios mediante, nuevamente con otro mensaje del Señor. Buenas noches y que tenga Dios les bendiga.